Y abramos la Biblia en- en el libro de Mateo 18. Y el Señor me traía una, una palabra. Yo he preparado varios sermones. Hoy veníamos a la mañana sacando cuentas de que más o menos yo he más o menos escuchado o predicado 1000 sermones en mi vida de cristiano desde el 1996. Y desde que estamos acá yo llevo 27 años en el Señor, y sacando domingos o feriados o fechas, más o menos 1000 sermones, porque eran 1200, pero ponele que sean 1000 sermones, ¿no? ¿Cuántas veces me ha hablado Dios? Y del tiempo que estamos acá, que son 4 años, más o menos 200 veces he predicado, porque domingos son 250, ponele, pero ponele que haya, que no hubo reuniones, o predicó otro, fuimos a otro lado. Así que ¿cuántas veces nos ha hablado Dios sobre sus cosas, ¿no? Y yo sé que hemos cambiado, muchos hemos cambiado, porque yo lo puedo ver. Algunos por lo que nos cuentan las esposas, que cómo Dios ha obrado, ¿no? en sus maridos, y vemos la mano de Dios. Y yo me convertí en el año 96. Y hoy voy a hablar sobre un suceso que pasó en el año 96 y entender que la cosmovisión de Dios. Eso me da la posibilidad a mí también de entender de lo que yo estoy pasando es instantáneo, es momentáneo, es un periodo de tiempo. Para mí hoy el presente es lo único que tengo, y es el momento donde Dios se está manifestando. Y para mí, una vez yo estoy sufriendo y viéndome en mi propio ombligo y viendo que esta situación que yo vivo, que paso, o de mis sentimientos que están tocados, es todo. Pero después esa temporada, ese tiempo pasa y puedo mirar para atrás y depende de dónde esté parado. Puedo dar gracias o que esa situación me lastime. Y en el mismo momento donde yo me convertía, pasó en otro lugar, en Estados Unidos, un suceso y yo entendía, wow, Dios estaba trabajando en mi vida, me estaba liberando de demonios que había en mí, que yo había abierto las puertas y me había permitido que estén en mi vida, y yo habiendo hecho cosas terribles, dañado a mucha gente y viéndome a mí mismo hedonistamente, ¿no? O sea, a mí, yo pobre de yo, y a mí me gustaba y desenfreno. Y Dios con sus lazos de amor, como dice, ¿no? me trae a su presencia y entender que lo que hizo Él, todo eso que sufrió, todo lo que vivió, lo hizo por amor a mí, para que yo en ese momento llegara a Él. De todo lo que yo había vivido malo, que había hecho sufrir a tanta gente, poder venir a Él. Y en ese momento también Dios estaba en otra parte del mundo obrando y trayendo perdón a otro. Digo, qué tremendo Dios que tenemos, ¿no? Y a veces nos limitamos a un momento, a un dolor, a una situación, a unas personas. Y Dios es tan grande. Y Dios quiere eso, ¿no? Que nosotros seamos libres. Y esa libertad la trajo a mí y la trajo a otra persona en Estados Unidos que no la conocí, pero leí de ella, ¿no? Que voy a decirle ahora. Pero tener esa cosmovisión, que lo que yo estoy viviendo hoy es esto de todo. La otra vez yo traje una soga larga y le puse un pedacito así de cinta. Y yo le decía, esta soga larga es la eternidad. Y este pedacito es mi vida aquí en la tierra. Y esta vida acá en la tierra así de chiquitita es la que me prepara a mí para la eternidad. Vivámosla como Dios quiere. Y encima Él quiere que tengamos una vida buena y sobreabundante. Pero si hacemos lo que Él nos pide, ¿no? La obediencia a Él. Y yo quería hablarle de abrir la jaula. Si abrimos una jaula es porque estaba cerrada y porque había algo adentro para que salga, ¿no? Abramos la jaula. Y eso es el perdón. Y en la horita feliz estuvimos viendo, nos enseñaron las maestras lo que era el tema del perdón, las canciones que cantaron, lo que dijeron, lo que hicieron hacer, que Blanca magistralmente con una cajita con el tema de los corazones sucios, que lo ponían ahí, después el Señor los transformaba en corazones blancos. Eso es tremendo. Yo sé que esa imagen y lo que han escuchado los chicos ha quedado grabado para toda la vida y va a producir la palabra, el propósito por el cual Dios la envió, ¿no? A través de ustedes, decimos.
siéntanse orgullosos por eso, pero orgullosos santamente. Saben que hace mucho, nosotros en la congregación en Comodoro hubo mucho conflicto entre los hermanos, hubo envidia, hubo celos, hubo enojos, hubo divisiones, separaciones. Nosotros nos fuimos a un retiro, creo que fue en La Pampa, y nosotros íbamos cargados de eso, como haciéndonos cargo de la situación de la iglesia. Habían venido pastores de afuera que nos daban una cosa, nos daban otra visión de cómo eran las cosas de Dios, y hubo una división y separación. Y fuimos muy lastimados, enojados al retiro, y el pastor que nosotros, Rubén Lago, de Roca, cuando nosotros llegamos a la reunión, hubo una presentación, unas alabanzas, y después prepararnos para el retiro, y nos llama aparte Rubén, ¿viste? Entonces él agarra, lo tengo grabado, él agarra y pone, nosotros íbamos tres o cuatro, digamos, de Comodoro. Puso las sillas, las puso él y se sentó. Entonces todos traíamos, no, porque allá fulano, porque mengano, porque el pastor, la pastorita, la pastoruta, todos llevábamos, ¿viste? Con todas las cosas. Y dice, bueno, oremos. Oró y terminó de orar y nos estábamos hablando y dice, bueno, yo sé que ustedes tienen... Y empezó a hacer así, ¿viste? Como que estaba cosiendo. Sé que el problema, porque algo estuvimos hablando con nuestros pastores de allá, y empezó a hacer así, ¿viste? Y dice, Dios me dice de que hagan esto. Y yo a poner a aprender crochet ahí en el retiro. Y me dice, no, remendar redes. Eso no tiene que hacer. ¿Cómo pueden... nosotros somos pescadores de hombres, ¿no? ¿Cómo pueden ir a pescar si la red tiene un agujero? No pueden pescar, no van a poder reproducirse, no van a poder ganar alma, no van a poder hacer lo que Dios les pide si no tienen las redes arregladas. Eso es lo que hicieron los apóstoles, estaban haciendo cuando nos encontraron a Jesús, ¿no? Estaban lavando redes y remendándolas. Y eso nos dijo, tienen que remendar redes, tienen que arreglar relaciones. Primero tienen que arreglar la relación con Dios, y después tienen que arreglar la relación con tu mamá, tu papá, tu hijo, tu hermana, tu tío o tu hermano. Acá, remendar las redes es arreglar. Y ese retiro era de el reino de Dios, el reino de relaciones. Así que recibimos palo, trajimos mucho palo para la iglesia de Comodoro. Y ahí cambió la situación. Cuando yo perdono, yo estoy libre. Y yo soy de bendición para otros. Si yo no perdono, estoy enfermo. Y si hay relaciones enfermas, no va a haber iglesia sana. No va a existir la iglesia sana. ¿Por qué? Porque la unidad de Dios es la unidad creada en el Espíritu, en la iglesia. A esa, la unidad ya está. Lo que dice la Biblia, que hay que cuidarla. O sea, la unidad está. Si yo con mis relaciones rompo esa unidad, no estoy rompiendo la unidad de Dios, sino me estoy separando de esa unidad. Estoy quedando afuera de la unidad. La unidad no la voy a romper porque es de Cristo, la hace la sangre de Cristo. Yo la rompo en mí y yo me separo. Por eso es tan importante entender de que yo no voy a romper la unidad de Cristo. No, la unidad de Cristo ya está. La iglesia verdadera ya está. El tema es que yo esté en esa iglesia verdadera. Por eso es lo que nos manda Dios. Y todos, absolutamente todos ofendemos. Todos, con nuestra boca, con nuestra mano o con nuestras actitudes ofendemos. Todos. Santiago 3 lo dice, porque todos ofendemos. Cuando está hablando de la lengua, ¿no? Está hablando de que ese pequeño músculo que genera tanto lío, que si es influenciado por el enemigo, produce guerras. Dice todos, en Santiago 3:2. Todos, porque todos ofendemos. Todos. Y aquel que no ofende en palabra, dice, es varón perfecto. O sea, el único varón perfecto sabemos que es Cristo. Y que si es varón perfecto, puede refrenar todo su cuerpo. O sea, las actitudes, la forma que vos te llevas. Había un hermano, Neira, que decía que tenía un amigo que se levantaba a la mañana y la veía a la mujer y decía, ¡ya te levantaste peleadora! Ya, venía, algunos con el, ¿cómo se llama? Con el flequillo, por ahí se levantan medio con el flequillo cruzado y se ponen peleadora. Aprovecho que no estaban. Estamos peleadores, ¿no? Pero es por sentimientos, es por problemas. A veces nuestra forma de entender la realidad. Pues si yo no te quise decir eso, perdóname. Yo sentí, yo pensé, yo lo tomé como. Yo lo tomé, no el otro. Y esas situaciones producen en nosotros esa reacción, ¿no? Y dice Santiago,
Si nosotros queremos refrenar al caballo, le ponemos el freno y podemos manejar todo su cuerpo. Pero ojo con la lengua, ojo con nuestras palabras, con esta espada filosa, ¿no?, que tenemos, de las actitudes también, porque también no solamente con la palabra, a veces con las actitudes o a veces cuando nos vamos al otro en las manos. Y el perdonar no es una cosa tan simple. Jesús hace alrededor de 50 enseñanzas con relación al perdón. Mirá lo importante que era para Cristo y lo que es para Dios el perdón. El perdón es un mandamiento. Es un mandamiento. Si a vos te dicen levantar las manos, como en las canciones, algunos las levantan y otros no. Pero si alguien viene con un revólver y dice levantar las manos, no siento levantar las manos, le va a decir al chorro. No, levantar las manos. Eso es lo que dice Dios. El mandamiento es el mandamiento. El perdón es un mandamiento. En el Evangelio de Mateo, en el 5:21, nos dice de que está hablando en el Sermón del Monte, ¿no?, cuando Jesús se junta con sus discípulos y todos los que están escuchando, y todos están atentos, y Él les habla de lo que es el reino de Dios. Él usa muchas parábolas para, como le decían en la horita feliz. ¿Qué es la parábola? La parábola es dar una realidad celestial, pero con una forma humana de las situaciones que vemos a diario, para que la podamos entender, ¿no? Entonces él hablaba de esas parábolas, y cuando él habla de que les dice de que en la antigüedad escucharon que se dice que no matarás, pero si matás vas a tener juicio, vas a caer en juicio, vas a ser culpable de juicio. Y esa era la ley, lo que Dios marcaba y que los fariseos le daban al pueblo. Pero le dice, pero yo te digo que si te enojas con tu hermano, sos culpable de juicio. Mirá dónde equiparó, ¿te acuerdas lo que hablamos el domingo pasado? ¿A dónde equiparó el enojarse? A tener el juicio mismo que la muerte. Y le dice, si vos le decías a tu hermano necio, vas a ser responsable de ir ante el concilio. Pero si vos le decís fatuo, que a nosotros hoy la podemos decir, pero era como decir, si vos sos que tu mamá tuvo problemitas, o esas cosas feas, esa blasfemia, dice que te vas al infierno. Es lo importante de cuidar la lengua, cuidar las actitudes. Ya te has levantado peleadora. Cuidar nuestras actitudes hacia los demás. ¿Por qué? Porque esa es la base importante. ¿Por qué? Porque produce el enojo. Y el enojo, con el tiempo, se va de manos, ¿no? Entonces, por eso dice Dios que debemos refrenar nuestra lengua. Y lo pone al mismo juicio, al mismo nivel del no matar. Y en Mateo 6, cuando nos habla del Padre Nuestro, los discípulos ven de que lo más importante que tenía Jesús era la relación con su Padre y que Él hablaba con Él. Entonces Él le dice, no les dice, Señor, enséñanos a hacer milagros, a sanar enfermos, no, enséñanos a orar, que es ahí donde está el poder, es ahí donde está la comunicación con el Padre. Y Él les dice, en Mateo 6 les habla del Padre Nuestro. Y luego cuando les dice la forma del Padre Nuestro, cuando termina, le vuelve a repetir qué es lo importante, porque en el Padre Nuestro hay mucho. El Padre Nuestro es una oración que debemos repetir como loros, sino es como una guía de todas las cosas que Dios nos pide cuando nosotros vamos a su presencia a pedirle en el Padre Nuestro. Y dice, en el 5 habla de que no seas como los otros, ¿no?, que se paran en las plazas y oran en las reuniones y se hacen ver. Es para hacerse ver, porque la verdadera relación está en mi cuarto, en la profundidad del interior y de la intimidad con Dios. Eso es lo que dice en el 5. Y después en el 7 dice, y orando que no usemos repeticiones vanas, no me sale la palabra, vanas repeticiones como los gentiles, ¿no? No hagamos semejante a ello. En el 9 dice, ustedes harán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como, esa es la palabrita clave, ¿no? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Y después vuelve a como aclarar, ¿no?
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Lo vuelve a repetir y vuelve a hacer esa relación, ¿no? Si yo perdono, Dios me perdona, y como a mí me perdonó Dios, yo debo perdonar. Eso es el problema. Y el grado de esa ofensa, por el cual tiene que venir el perdón, hace un límite. ¿De qué lado de la ofensa estás? Si vos estás del lado de la ofensa, de que vos hiciste algo y tenés que pedir perdón, no es lo mismo es que si a vos te tienen que perdonar. ¿Está? A vos te hicieron algo y vos tenés que perdonar. O a vos tenés que pedirle a Dios perdón, o que tenés que ir a pedirle a alguien que te perdone. Depende del lado que estás, vos vas a ver la importancia, ¿no? A veces decimos cuando le ponemos nombre al pecado, o cuando vemos un hecho que ese fue y le sacó algo, le pegó, lo maltrató. Pero cuando tu hijo es el que hizo eso, parece como que pierde un poco de valor, ¿no? El hecho. Pobrecito mi hijo, bueno, lo empezamos a justificar y decimos, bueno, está bien. Pero si al que le hicieron el problema es tu hijo, vos enseguida salís a saltar justicia, a pedir justicia. Depende de qué lado de la ofensa está, a veces le damos el valor, ¿no? Le ponemos un precio. Pero Cristo dice, no menosprecies eso. El perdón, la ofensa es la ofensa y el perdón es el perdón. Haya sido que la tenés que pedir o la tenés que dar, es un mandamiento. Y es la puerta que se abre para la libertad. Así de difícil es. Y hoy es el día, como hablábamos el domingo pasado, el día de entender, de poner en palabras lo que era el enojo. ¿Se acuerdan? Que hablamos de poner en palabras lo que era el enojo, darle la forma, confesar. Después hablamos de que teníamos que tomar la decisión de frenar del semáforo en rojo para evitar que ese enojo siga y evitar que produzca más daño. Y también después era pedir ayuda. ¿Se acuerdan que en Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda ira, enojo, maledicencia? Quítense, es un acto voluntario mío. Quítense, tengo que poner el freno. Yo a la emoción tengo que frenarla, porque si la emoción sube, la mostaza sube y sale para afuera y quema a los demás, lastima, a veces por la lengua, a veces con la mano, a veces con la... Entonces, por eso es importante poner ese freno, ¿no? Que no siga hirviendo en la olla. Y después buscar ayuda. Es la única forma, buscar ayuda. Nosotros hablábamos de hacer la sanidad interior. Y buscar ayuda es ir con otro que te abrace y te lleve a los pies de la cruz. Donde vos tenés que clavar tu carne en la cruz. A los pies de Cristo es el único lugar donde se aprende, el único lugar donde se aprende a pedir y a dar el perdón. El único lugar donde se aprende a dar y a pedir perdón es la cruz. Y el único lugar donde se puede liberar y sanarse del enojo. Y el perdón no es consentir. El perdón no es consentir, no es aprobar lo que te hayan hecho, lo que te están haciendo o la ofensa. No es aprobarla, es totalmente distinto. El perdón es por vos, no por el otro. No por el que te lastimó, no porque te ofendió, sino por vos, para que vos seas libre. No es consentir ni aprobar la ofensa. Tampoco es un sentimiento, porque no depende del alma, depende de la voluntad. Depende de mi decisión de pedir y de solucionar el problema. Y soltar la ofensa depende de mí, depende de vos. No es un sentimiento, es un mandamiento. Dios dijo que nosotros tenemos que perdonar para ser perdonados. Como Él nos perdonó, yo tengo que... Tampoco es una reconciliación. Dios nos manda a reconciliarnos unos con otros. Pero el perdón en sí no es una reconciliación. La reconciliación es la consecuencia del perdón, pero no es el perdón. El perdón es soltar, es liberar. ¿Cómo le explicás a alguien que ha sido violado, abusado, abandonado, que tiene que reconciliarse con su abusador? Es imposible. ¿Por qué? Porque primero tiene que perdonar, si no está parado sobre una herida. Y si vos estás parado sobre la herida de la falta de perdón, jamás vas a poder ver la situación de otra forma. Jamás. Hasta que uno no es sanado, no va a poder ver la situación que vos tuviste como un problema a resolver. Porque te enoja, porque te hace volver a vivir el problema que tuviste en ese preciso momento. Por eso no es reconciliación, sino es consecuencia. Y tampoco es olvidar, porque
el olvidar es un acto involuntario de nuestra mente y trae como olvido, como decir que no recuerdo, pero no quiere decir que haya desaparecido, sino que está siempre ahí. El perdón es un acto voluntario de darlo o de pedirlo. Porque si yo lo olvido, no lo saco para afuera y lo perdono, o pido perdón, o perdono, va a quedar ahí adentro y va a ser una consecuencia. Va a ser una consecuencia va a ser la suspensión del hecho por la memoria. Pero lo que tiene que ser es perdonar para superación, no para suspensión del problema, sino para superación. Entonces vos vas a estar parado sobre una cicatriz, no sobre una herida. Entonces tu forma de verla y de actuar, de hablar, de ser y de enojarte o no, va a ser depende de dónde estás parado. Por eso es tan importante tomarlo hoy, como que la falta de perdón, por lo general, cuando yo hablo de perdón, eso, a veces me aparece una imagen, una persona, un nombre, una situación. Eso es el momento que Dios te dice, hoy es el tiempo. Y la Biblia dice que cuando vos dispusiste tu corazón a perdonar, a soltar el enojo, a cambiar, ahí Dios ya te manda todo el ejército suyo para que se produzca eso, que es la libertad tuya, y también va a la otra persona. También el Espíritu Santo obra en la otra persona. Así que tenemos que saber que, como decía, la cosmovisión tenemos que tiene Dios no es la mía. Yo tengo que ampliar esa cosmovisión y entender que si Dios está obrando en mí con relación a otro, también va a obrar en el otro. O sea que yo no me tengo que ocupar de él, sino me tengo que ocupar de mí y de mis problemas. Y yo arreglar mis cuentas con Dios y Él va a arreglar también el resto de las situaciones. Nosotros, como decíamos antes, estuvimos estudiando hasta ahora, estamos estudiando sobre la mayordomía de los bienes. Bueno, esto es un bien preciado de Dios, el perdón. El perdón es un bien preciado que Él nos ha dado para que lo administremos. Entender de que yo soy administrador de lo que Dios me dio. Él me perdonó. Vimos en las imágenes recién como Jesús, en la cruz hizo eso. Logró ponerse delante de Dios, que la ira de Dios venga sobre Él y que a mí me perdone Dios. Él fue mi escudo. Y la sangre de Cristo hoy me cubre. La sangre de Cristo me cubre a mí. Entonces Dios me ve a través de la sangre de Cristo y me ve sano, santo, perfecto. ¿Pero por qué? Porque la sangre de Cristo que me cubre es la que tiene poder. No es Horacio, no es lo que yo hice, no es lo que yo dije, sino lo que Jesús hizo por mí. Entonces, lo que Él hizo por mí es lo que yo hoy estoy celebrando y lo que vamos a celebrar. Él nos dio el perdón. Y el perdón es lo que nosotros lo recibimos. Y lo que yo recibí, tengo que administrarlo. Yo tengo que ser mayordomo fiel de lo que Dios me dio. Y eso es lo que Dios me está diciendo hoy. Sé mayordomo fiel de lo que yo te di. Él me dio el perdón. Así que yo tengo que administrarlo a ustedes. Y yo soy el administrador de esa bendición que me ha dado Dios. Estamos hablando del perdón. Para ustedes. Esto es lo que se habló en la horita feliz el viernes del perdón, así que ahora estoy hablando a los otros niños. En la horita feliz con los más chiquititos se habló eso, y ahora con los un poquito más grandes estamos hablando del perdón. Y nosotros somos administradores de lo que Él nos dio. Él nos dio a nosotros el perdón y eso es lo que yo tengo que hacer. Yo no puedo quedarme con ese perdón solamente de Dios. Porque si yo no lo administro a los demás, no estoy cumpliendo esa regla que dice, yo en cuanto perdono, Dios me perdona. Si yo no perdono, me estoy quedando con el perdón de Dios y Dios dice, que ahora lo vamos a leer, si te quedas con ese perdón y no lo das, vas a la cárcel. Así de fácil. Vas a la cárcel espiritual hoy. Él lo dio con una parábola, pero nosotros somos administradores de ese poder de Dios. Dice, cuando vos tengas estas revelaciones de parte de Dios, o cuando vos estés orándole a Dios, y venga a vos eso recuerdo de que tenés estos problemas, ¿no? Cuando yo hablo del perdón, a veces te viene una imagen, ¿no? De falta de perdón, ¿no? Con mi papá, mi mamá,
con unos amigos, una situación que yo tuve, o todas estas situaciones que me hicieron enojar, y me llevan a esa situación de angustia, de dolor, esa situación de falta de perdón. Dice, cuando estés orando y sientas esto, andá, levantate, andá y perdoná. Es un mandamiento de parte de Dios el perdón, porque si no, no vas a ser libre, vas a estar siempre en una cárcel de rejas bien grosotas, vas a ver al resto, te van a ver a vos, pero vos no vas a ser libre. Y si vos no tenés una relación sana, sea con Dios, sea con tu pareja, con tu familia o con el perro, con sea, eso te va a seguir estando atado. Es una atadura y es una puerta abierta al enemigo. ¿Por qué? Porque el diablo va a hacerte situaciones parecidas para poder, tiene autoridad, porque vos le diste por la falta de perdón, le das autoridad al diablo a que entre y te pinche, como hablábamos ayer. Si el diablo, el reino de Dios va avanzando, ¿no? Avanza el reino de Dios. Yo voy avanzando según el reino de Dios avanza. Pero si el diablo me ve de que yo estoy avanzando con el reino de Dios, a veces me intenta frenar, me tira pensamientos, situaciones, me trae gente que no me la trago no me la pongo ni con calzador, o a veces problemas o recuerdos, entonces te empieza a frenar. Pero si vos decís, no, en el nombre de Jesús sigo, a veces te empuja para sacarte del reino. El diablo es muy hábil, como hablábamos ayer con Gustavo, es muy hábil y siempre va a intentar sacar. Y va a entrar muchas veces por las emociones, por el alma nuestra, ¿no? Va a entrar con las emociones. Entonces la emoción te genera a vos una actitud. Y esa actitud a veces lastima. Entonces yo tengo que después ir a pedir perdón por haber hecho eso. Pero nos cuesta pedir perdón. Nos cuesta. Y mucho más nos cuesta perdonar. Porque la víctima soy yo. Y yo necesito justicia, pero quiero venganza. Y la venganza no es un pecado. Parece raro, ¿no? No dice la Biblia que la venganza es pecado. Pero lo que pasa es que la venganza, ¿de quién es? De Dios. Dice Dios, mía es la venganza. Si yo me pongo en venganza, me pongo del lado, me quiero ser el Dios. Es un ídolo. ¿Por qué? Porque está antes que yo. Es de él la venganza. Dice, mía es la venganza. Así que si yo me quiero vengar, me estoy poniendo en el nivel Dios, allá arriba. Pero fíjate que Dios dice de que ni siquiera él se venga, porque le dio toda la justicia a su Hijo, que va a ser el que va a venir a juzgar al mundo. O sea, ni Dios, dice, hago el tema de la venganza. Si no, se lo doy a mi Hijo, que va a ser cuando Él venga a juzgar con justicia perfecta al mundo. Así que lo que Él me ha dado, lo que Él me dio, yo tengo la obligación de darlo al otro, que es el perdón, soltar perdón. Y hablábamos de que más de 50 veces el Señor enseña el tema del perdón. Y había una ley entre los judíos que era la ley del cuarto pecado, ¿no? Que cuando está hablando Jesús, eso lo explican en el libro de Amós. En el libro de Amós hablaba de que Dios le trae una revelación a Amós y le dice, y le empieza a decir las ciudades. Le dice, por cuanto 3 pecados tuvo la ciudad o la nación de la ciudad de Damasco, por cuanto tuviste 3 pecados. Al cuarto pecado, yo, le dice, no voy a revocar tu culpa. 3 pecados te aguanté 1, te aguanté 2, te aguanté 3. Al cuarto no voy a revocar tu culpa. O sea que tu castigo, no voy a revocar tu castigo, dice. Damasco, por cuanto 3 pecados tuviste, al cuarto no revocaré tu castigo. Le dice a Amón, a Moab, a Judá, a Israel, a todas esas naciones le dice lo mismo. Por cuanto 3 pecados tuviste, al cuarto no revocaré tu castigo. Entonces los judíos tomaron eso como ellos tenían la ley del talión para los que juzgaban, ¿no? El ojo por ojo y diente por diente para los jueces, para que ellos sean equitativos, que sean equilibrados, que sean justos. Pero ellos tomaban esto como una ley. 3 pecados, al cuarto la venganza. O al cuarto tengo la carta libre para tomar represalias por eso. Y eso lo hacían los judíos. Entonces vos venías y le fallabas una vez, le fallaba la tercera y ellos estaban esperando la cuarta para sacudirte. Y eso era lo que se entendía como el límite de las cosas que vos hacías malas para darle la venganza. Y Jesús le dice, no, eso está en Lucas 17, si no me equivoco, que le dice, no es así. Ustedes
no se han equivocado, los fariseos se equivocaron en esa ley. El Señor le dice que hasta 7 veces por día tenés que perdonar. Y Pedro lo tomó. Pedro lo escuchó y dijo, mirá, son 7 veces lo que hay que perdonar. Entonces estaban reunidos, acá lo que vamos a leer en Mateo 18. ¿Buscaron Mateo 18? Mateo 18 en el 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Acá habla de que cualquier hermano que haga algo de pecado contra vos, no porque te miró mal, no porque dijo algo que no te gustó y fuiste, si te levantaste y le reprendiste. No. Acá el Señor habla otra cosa. Acá el Señor dice, si alguien peca contra ti, si él comete un pecado contra vos, delante de Dios está mal. Entonces anda a él y no le enfrentes como que estás parado en un tribunal de justicia, sino ir y hablarle a la otra persona para que entre en razón, tú y él solos, para que no haya vergüenza, para que no haya... Pero antes de eso, ¿se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? Hablamos del enojo. Si yo me enojo con alguien, estoy encolerado, no puedo ir a reprender a nadie porque estoy parado sobre una llaga, estoy parado sobre un enojo. Primero tengo que ir a los pies del Señor, sanar mi enojo o liberarme de ese enojo y después ir a hablar con otra persona. Porque yo estoy enojado, me enojo con Mabel y quiero ir a hablarle de lo que yo me enojó. Es peor todavía, porque de mi boca no va a salir bendición, va a salir venganza, va a salir rechazo. Entonces, primero, ley, mandamiento, salir del enojo antes de ir a hablar. Pero el Señor te dice, anda y hablale. Primero ir a la cruz. Y después ve y repréndele, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no te oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Si alguien peca contra nosotros y le hablamos, no le entiende, tratar de que a otros hermanos que vean ese pecado vayan y le hablen. Y si no, toda la iglesia en el conjunto del consejo de todos está la real sabiduría. O sea, cuando son más hablándole, tal vez se entienda de que está mal, pero si no entiende, dígale no, váyase, tomarlo por gentil. Luego Jesús le sigue explicando, que dice, de cierto os digo, de que todo lo que atemos en la tierra iba a ser atado en los cielos, y todo lo desatado en la tierra sería atado en los cielos, viendo de que el Espíritu Santo, que está en cada uno de ustedes, tiene el poder del Dios que lo envía, el creador de todas las cosas, nosotros tenemos el mismo Espíritu Santo que tenía Jesús, ¿o no? ¿Y qué hizo Jesús cuando había viento? ¿Lo reprendió? ¿Qué hizo Jesús cuando había, ¿cómo se llama en el mar? Olas en el mar. Las reprendió, dijo enmudezca. Y la naturaleza le obedeció. ¿Qué dice la Biblia? Toda la naturaleza gime, se queja, esperando la manifestación de ustedes, de los hijos de Dios. Cuando ustedes sean llenos del poder del Señor, dice que te iban a tener tanta fe que le ibas a decir a un árbol que se vaya a otro lado, de una montaña se corra. Pero es fe, es cuestión de fe. Pero el mismo Espíritu Santo que estaba en él está en cada uno de nosotros. Por eso el Señor le estaba diciendo, lo que ustedes hagan, lo que ustedes pidan, yo lo voy a hacer desde los cielos. Ustedes tienen mi respaldo porque yo estoy en ustedes. Y le dice, otra vez les digo, si ustedes estuvieran reunidos como estamos hoy acá, yo estaría en medio de ustedes. Porque Él está acá, está en nosotros y está con nosotros. Y en el 21 dice, entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Él había estado antes, cuando él se lo dijo a los fariseos, y había escuchado hasta 7. Y el Señor le dice, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Él estaba agrandado porque había escuchado y creía que sabía algo, entonces dice, Señor, hasta 7 veces. Dice, no, hasta 70 veces 7, Pedro. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la cuenta, es cada 2 minutos tenemos que perdonar a alguien. Por día. Cada 2 minutos tenés que perdonar. Esto quiere decir que no podés llevar la cuenta de cuántas veces Mabelita me tuvo que perdonar a mí. Ella tiene la obligación de perdonarme.
490 veces por día. Ya a las 500 ya se puede quejar, pero a las 490, vos fíjate que Dios te dice, no cuentes, no tomes en cuenta. Yo te perdoné a vos mucho más de lo que vos tenés que perdonar. Acuérdense de lo que hablamos al principio. Esta pequeña porción de tiempo que es la vida no, nos prepara para la vida eterna. Por eso todas las situaciones que tenemos acá son para aprender, para que Jesús nos moldee. Todas las situaciones que estás pasando, cada uno de ustedes, Dios las permite para moldearnos, para hacernos más fuertes, para que estemos más firmes en Él. Cada situación que pasamos es para eso. Cada vez que nosotros vivimos situaciones que nos, ¿cómo se dice? Que nos movilizan, o que nos hacen enojar, o que nos hacen darnos cuenta de que estoy mal. El domingo pasado vimos que si ella hacía algo para mí y yo me enojaba, yo decía, vos me hiciste enojar. No es así. No es que vos me hiciste enojar. Vos te enojaste. Hay algo en vos que Dios te está mostrando que tenés que cambiar. Yo le echo la culpa a ella que ella me hace enojar. Entonces yo no tengo la culpa es ella. Ella tiene que cambiar para que yo no me enoje. No, Señor. El Señor me mostró a mí y me dijo, vos te enojaste. Fíjate qué es lo que ella dijo, te movilizó, que está sin solución dentro tuyo, para que vos cambies. Y cuando vos cambiás, ella va a hacer la misma actitud y yo no me voy a enojar. Entonces cuando yo no me enojo, ella va a decir, uy, no se enoja. Y ella se va a enojar más. No. Ella va a ver el cambio en mí. Y Dios se va a ocupar de mí. Y cuando yo me ocupo de arreglar mi relación con Dios, Dios se ocupa de ella. Mirá vos qué simple que es, pero qué difícil que es para nosotros esto, ¿no? Esta foto que está acá, ¿te alcanzan a verla si la pongo acá? No. Y del otro lado, pa. Acá, mira. Ahí. Acá. Esta es una foto tomada en 1972. El fotógrafo es Nick Ut. Ut de nombre, de apellido. Ut. Nick Ut. En 1972 en la guerra de Vietnam. La chiquita esta es Kim. Kim Phuc se llama porque es embajadora de Naciones Unidas por la Paz. En la guerra de Estados Unidos con Vietnam, la Vietnam del Sur y Vietnam del Norte también se había dividido. Y esta Vietnam eran chicos que estaban viviendo en una aldea y Estados Unidos tiró las bombas de napalm. Napalm es un gel que cuando toca el oxígeno se enciende en fuego. Y la gente se tira al agua, se apaga el fuego, pero cuando vos volvés a salir se enciende de nuevo porque el gel se enciende con el oxígeno. 1972, los soldados estadounidenses y vietnamitas, porque es vietnamita el que sacó la foto. Y ella se saca el napalm con las manos, entonces se queman las manos y tiene el 65% del cuerpo quemado. Por eso ella va desnuda corriendo porque se saca la ropa con la piel, ¿no? Y hay muchas demás fotos, imágenes, incluso había el que sacó la foto, hizo una filmación de ese momento, que también está en la filmación. Y el fotógrafo, el que con su cantimplora le terminó de apagar y sacarle todo. Él tuvo que presentar sus credenciales ¿cómo se dice? De fotógrafo, de reportero gráfico de guerra, porque no las atendían. Así que la llevó, tuvo muchas operaciones y ella fue, cuando salió esta foto en los periódicos, fue muy conocido a nivel mundial, así que a ella la usó Vietnam para los efectos de la guerra. Así que encima después de estar quemada y de todo, sufrió la presión del Estado para toda la parafernalia y la propaganda que querían ellos, ¿no? Sobre todo ese tipo de gente. Y ella estaba estudiando y la sacaron, le prohibieron seguir estudiando y para que ella dé charlas, para que dé conferencias sobre el tema del daño, sobre todo a los niños, de lo que hace la guerra, ¿no? El daño de la guerra en el país o el daño de la guerra en las familias. El daño de la guerra de los padres sobre los hijos. El daño del conflicto a nivel social mundial trajo conflicto sobre las familias, sobre las ciudades. Pero los conflictos de los padres traen sobre los niños
las consecuencias. Y esas consecuencias son de por vida. Por eso es lo importante de ponerse a cuentas con Dios. Ella siguió dando conferencias y la mandaron a Cuba para hacer conferencias y para estudiar. Y en un momento de las idas y las idas de los aviones, paran en Canadá y ella con su novio se escapan. Y se van a Canadá y luego a los Estados Unidos y son libres, ¿no?, de toda la presión de los vietnamitas. Y se hace libre y luego en 1996, en una conferencia de los ex soldados, de los veteranos de guerra de Estados Unidos, ella va a ese momento, ¿cómo se llama? A la conferencia. Y yo le decía cuando arrancamos, en 1996 me entregué yo a Cristo, lo conocí al Señor y mi vida, me liberaron, yo estaba endemoniado, me liberaron, mi vida cambió y empezó a Dios a obrar en mí y después a obrar en el resto de mi familia. Mabel se bautizó un año después un año más o menos después que yo me bauticé. Y Dios empezó a cambiar, de a poco cambió en mí y ella vio el cambio en mí y dijo, bueno, acá hay algo raro entre esto de los evangélicos. Y empezó a buscar también al Señor. Pero a eso ya hablaba, ¿no?, de la cosmovisión. Dios se encarga de todas las cosas, se encarga de una... A ella la niña del napalm se llamaba, le decían por esta foto. Dios se estaba ocupando del corazón de ella en el 96 en Estados Unidos, se estaba ocupando de mi corazón en Comodoro Rivadavia. Dios se ocupa de todas las situaciones, de tu situación, y si vos te arreglás la situación con Dios, Él se va a arreglar con tus hijos. Él va a ocupar la mente de la otra persona que tiene el problema. Vos no te preocupes del otro, vos preocupate de arreglar tu relación. Y Dios alcanza a todos y en todos lugares. Ella se fue a Canadá, de ahí hizo una vida distinta, va a Estados Unidos en 96 y ella dice de que ella ha recibido el perdón de Dios y ha recibido el trato de Dios a su cuerpo después de tantas operaciones y tantas cosas que le hicieron. Todo su cuerpo había cicatrizado. Una mano, la cara y parte de las piernas, ella daba gracias a Dios de que no se le quemaron los pies, así pudo escapar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que estaban en la aldea cuando le avisan de que venían los aviones, ellos se fueron a su templo y todos los que estaban en el templo resultaron quemados porque el piloto tira las bombas y una de las bombas cayó sobre la aldea, que no tendría que haber caído porque está prohibido bombardear, o sea, atacar la población civil, pero bueno, fue un error del piloto. Y ella está en esa conferencia hablando y diciéndole que Dios entró a su corazón y ella recibió el perdón de Dios. Y que ella ahora lo que quería hacer era hablar para que esto no vuelva a suceder y que la gente se pueda reconciliar con Dios para cambiar sus vidas. Y ella ahora está para ayudar a los mismos que han sufrido como ella. Ella está para llevarles el perdón de Dios a sus corazones. Decirles que Dios los perdonó y que pueden empezar una nueva vida. Dice, y si me gustaría, si algún día yo me encuentro con ellos que estuvieron en eso, los que tiraron la bomba, decirles de que es la única posibilidad el perdón. Sin perdón no hay libertad. Así que ella termina la reunión y se le acerca un soldado y le dice de que era el piloto. Se llamaba John, se me fue el nombre. John Pumper. Hay un monumento que se llama The Wall en Estados Unidos, donde están, ¿te acuerdas de la película The Wall? Donde están todos los nombres de las víctimas de la guerra, cientos de miles, ¿no? Ese es el paredón. The Other Breaks in the Wall, que es la película de... Ay, se me fue el nombre, de Pink Floyd. En esos, donde están, ahí fue donde se encontró con el piloto. Y así que se fueron, hablaron, y está en la foto de ellos, que ella lo puede perdonar. Pero sobre todas las cosas, él también recibió el perdón de ella, y ella dice, Dios me perdonó y sanó mis heridas. Yo
y sanó mis heridas físicas, dice. Dios me perdonó y sanó mis heridas físicas. Yo perdoné y sané mis heridas psicológicas. Así que ella ahora decía, y él también recibió el perdón y dice, a partir de ese momento fui libre. 26 años había estado, ella había recibido el perdón de Dios, pero no había podido perdonar a ellos. 26 años en cárcel, dice que estuvo, hasta que ella pudo perdonar a este hombre que tiró la bomba de napalm sobre su aldea. Entonces en ese momento dice que sentí que se abría una cárcel, una reja, y yo fui libre. Dios sanó porque me perdonó y salió mi cuerpo, pero yo perdoné y sané mi alma. Esa era Kim Puk. Jesús nos dice acá en este pasaje que Él si no perdono voy a la cárcel. Dice en el 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey tenía todos los súbditos que tenían que pagar tributos a él. Entonces una vez, cada tanto, el rey le decía a sus súbditos, a ver, hagan las cuentas. Entonces le traía, mirá, allá hay un hermano allá del fondo que te debe plata. Entonces tráiganlo. Y vos fijate lo que es Jesús. Jesús dice del perdón 490 veces, ¿no? Así era Jesús, es decir, dolía. Y acá le habla de 10.000 talentos. ¿Saben cuánto costó el templo de Salomón? 8.000 talentos. Así que imagínate lo que este hombre debía. 10.000 talentos significaba 17 años trabajando. Lo hablaron ayer en el viernes, 60 millones de moneda de plata. Este hombre jamás iba a poder devolverle eso. Lo único que podía hacer era un perdón presidencial. Y él le dice, bueno, mándelo a la cárcel, porque no puede pagar. Y en esa época, si vos no podías pagar, o te morías y debías, tu esposa tenía que seguir laburando gratis y tus hijos eran vendidos por tu deuda. Así que mirá lo costoso que era el tema de deber. Su esposa y tus hijos, y todas tus propiedades eran entregadas al deudor. Así que se terminaba tu familia. Entonces le dice, bueno, mándenlo a la cárcel y traigan todas las cosas. Entonces él le ruega al Señor, y el rey le dice, está bien, te perdono. Entonces él sale, chocho, porque recibió el perdón de Dios, y se encuentra con un compañero. Él dice, vos me debés 2 mangos me debía, 2 mangos. Así que dice que lo agarra del cogote y lo ahoga. Devolveme la plata, devolveme, no puedo. Y lo manda a la cárcel, porque no le devolvía ese poquitito. Eso llega a los oídos del rey. Y el rey dice, siervo indigno, infiel, yo te perdoné esta semejante cantidad y vos no vas a perdonar esto chiquitito al otro. A la cárcel, hasta que, de por vida, hasta que el último centavito me pagues. Y eso es lo mismo que nos dice Dios a nosotros. Yo te perdoné tanto y vos no vas a perdonar a tu mamá y a tu papá que te hicieron algo cuando eras chico. Sé libre, hombre, sé libre, soltalos. Vos estás con ese problema, andá y pedí perdón, enfrentá la situación y sé libre. Sé libre para que después Dios te use para la gloria de su nombre. Entonces dice que Jesús le dijo, si vos no perdonás, todo lo que te perdonó Dios, vas a estar en la cárcel, en una cárcel espiritual, que la hago yo mismo. Y como hablábamos al principio, si yo tengo relaciones enfermas, problemáticas, no puedo llegar o formar una iglesia sana, porque mi dolencia, mi problema, mi falta de perdón contamina al resto. ¿Se acuerdan lo que dijo? Lo que hablamos también el domingo pasado en Hebreos. Si yo tengo un problema, una situación, una ofensa que recibí o hice, ¿no? Una ofensa, eso me va a traer un problema y me va a traer un recuerdo. Si yo ese recuerdo lo dejo, que es una herida, una ofensa, una cosa mala, yo la dejo y la tapo como con este mantel blanco y después me olvido, eso se pasa a ser un trauma. Y pasa a ser un problema que a mí me hace reaccionar más y empieza una puerta al diablo, y el diablo empieza a echar raíces en ese dolor. Y Dios dice, no vaya a hacer cosa que te caigas de la gracia, Hebreos 12, que te caigas de la gracia, que brotando alguna raíz de amargura te estorbe a tu forma, a tu vida, y contamines a alguien.
Y si vos sos piedra de tropiezo y contaminás a alguien, es mejor que te ates al cuello una piedra de molino y te tires al mar. Así de lejos tenés que estar de mí. Por eso es tan importante perdonar. Por eso es tan importante cuando vienen esas situaciones, esos recuerdos, perdonar. Decir, Señor, yo tomo la decisión de perdonar. A partir de ese momento, cuando vos tomás la decisión, Dios ya empieza a obrar en vos y obrar en los otros. Es una decisión y Dios ya dio ese primer paso. Dios ya te perdonó. Así que ahora está en vos. Y como decíamos, no es un sentimiento, es un mandamiento. No es optativo, hay que hacerlo. Y no es por el otro, sino es por vos. Es vos con tu relación con Dios. Porque Dios te perdonó, es la única forma. Sos el mayordomo de los bienes que te ha dado Dios. Y la única forma de soltar el perdón es a los pies de Cristo. A los pies de la cruz. No hay otra forma. Y confesándolo, sacándolo para afuera, poniéndole nombre, palabras a la situación o a la persona. Yo estaba enojado con mi mamá, ahora les digo, porque es lo mismo. Una vez dijo alguien que el perdonar es abrir la puerta de la jaula o de la reja para que salga. Pero cuando sale, vos ves que era tu rostro. Eras vos el que estabas preso. No el ofensor que vos estás liberando el perdón. No. Es abrir la jaula para que salga y ahí te das cuenta que eras vos el que estaba ahí adentro. Es lo mismo que si yo me guardo esa falta de perdón, yo me guardo ese rencor, me guardo ese problema, es lo mismo que esperar de que tome el veneno yo y se muera el otro. Es exactamente lo mismo, porque la falta de perdón produce autosuicidio, produce daño interno y eso va creciendo porque son puertas al enemigo. Cuando yo estaba en casa, mis pastores me decían, vos tenés que decirle a tu mamá que la amás. Yo tenía un problema de rechazo con mi mamá, que ni sabía qué era, pero siempre me costó yo no tenía fotos donde estuviera upa de mi mamá. Yo no tenía, y después me enteré que incluso me habían querido abortar. Desde antes de la panza ya estaba ahí conflictivo y complicado el viejo. Y con muchos problemas posteriores, incluso de intento de suicidio o hacer cosas que habían producido a mí, que me disparen, o sea, buscando la muerte, ¿no? Involuntariamente. Hasta que mi pastor me dijo, vos tenés que decir a tu mamá que la amás. Para vos es fácil, porque vos amás a tu mamá. Pero yo me cuesta, yo hablaba con mi mamá, ¿se acuerdan los teléfonos que era así? Hola mamá, listo, chao, hasta luego, te amo. Y colgaba, ¿viste? Si lo escuchó, yo lo dije. Y hasta que comprendí de que tengo que hacer ese paso, de ir a primero tomar la decisión, entender de que hay algo malo en mí que tengo que cambiar. Tengo que perdonar, o tengo que pedir perdón, o tengo que solucionar ese tema. Después ir a los pies de Cristo. Y es donde ahí hicimos sanidad interior, obraron, entendí por qué había sido. Así que cuando yo comprendí y yo me liberé de eso y perdoné, y le dije a mi mamá que la perdonaba, ¿por qué? Porque yo creo que les conté, Dios le mostró a mi pastor, a la esposa de mi pastor, el problema de la intención es dos veces de aborto. Y hablé con mi mamá y había sido cierto. Yo nadie lo sabía, ella y unas tías, pero nunca me habían dicho. Eso se lo reveló a Graciela. Y cuando yo le fui a mi mamá y le hablé con ella, pude abrazarla, mimarla, besarla. Tengo fotos con ella, no me acuerdo si un año habrá sido después, hasta que falleció. Dios me permitió tener otra relación con mi mamá y sanarme a mí. Saben que cuando yo veía en la televisión, yo no podía ver las naranjas que tienen, la naranja ombligo que se le llama, que parece que algo está saliendo para afuera, yo me descomponía. Me daba ganas de vomitar, no comí naranja jamás en la vida por eso. Ella se embarazaba de mis hijos y yo me ponía, ya era idiota, así que me ponía terriblemente idiota. Ella puede dar testimonio de cómo me ponía yo de mal, pero terrible. ¿Por qué? Porque había un problema en mí. Y fíjate cómo traslado el problema y daño a otro, ¿no? Hasta que yo fui liberado de eso y pude cambiar y automáticamente cuando yo cambié, Dios preparó a mi mamá para que yo pudiera tener esa relación, ¿no? Así que fíjate que Dios está al control de todas las situaciones, ¿no? Yo tengo que disponer mi corazón para perdonar. Y el perdón es fundamental.
como lo dijo Blanca el viernes. Lo entendí, que si yo perdono, Dios me perdona, y si Dios me perdonó, yo tengo que dar el perdón. Esa L. Y es el bien preciado que nos ha dado Dios. Dios, vimos en el video de la canción, todo lo que hizo Dios fue para perdón de nuestros pecados. Todo eso lo hizo para que nosotros seamos perdonados. ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar las cosas que... Yo sé que las cosas estas, traiciones, violaciones, abandono, maltrato, todas esas cosas son terribles porque son dolorosísimas, afectan a nuestros sentimientos, afectan a nuestras emociones, pero Dios nos dice, déjame a mí, toma la decisión de abrir la jaula, y si abrís las jaulas, vos vas a ser el que sale de esa jaula, vas a ser liberado. Y lo que Dios es un Dios de pactos, Él ha hecho y Él quiere que hagamos ese pacto, esa tomar de esa decisión y hacer un compromiso. Cuando nosotros hacemos un compromiso, nos ponemos las alianzas. Cuando Dios hizo el pacto con Noé, le dio el arco iris como alianza, el pacto de que no iba a destruir la tierra. Cuando hizo el pacto con Abraham, le dio la circuncisión, que era el sello, es decir, sos propiedad mía, de ahora en más sos mi propiedad. Yo te voy a guardar, te voy a cuidar y te voy a dar. Cuando hace el pacto de amistad de Jonathan con David, ¿se acuerdan? Hacen un pacto de amistad y le dice, te doy mi ropa, la ropa de príncipe. Jonathan se la da a David y dice, el que te vea a vos, me va a ver a mí. La santidad que nos ha dado Dios, cuando el mundo ve a un hijo de Dios, tiene que ver a un Cristo, porque tenemos las ropas, las vestiduras de santidad de Dios. Ese es el pacto de amor que hizo. Yo te doy mi ropa, así que el que te vea a vos, me va a ver a mí. David había sido ungido como próximo rey, ¿no? Pero estaba Saúl en ese momento. Pero su hijo Jonathan hace eso y lo reconoce a David, que él iba a ser el rey. Y no lo ve porque termina muriendo, pero él lo ve y le da las armas, la ropa. Y luego le da las armas, todas tus armas. Le dice, David, toma mis armas. ¿Por qué? Porque ya no va a haber peligro entre nosotros. Ya no vas a tener que tener miedo de mí. Yo te doy las armas. Tus enemigos son mis enemigos y mis enemigos son tus enemigos. Pero le da algo más, no sé si se acuerdan. Le da el talabarte. El talabarte era un cinturón que se usaba debajo de todo, donde se ponía un cuchillo pequeño, una pequeña espada. En esa espada era cuando ya no te quedaba nada, era la forma de defensa. En el segundo juez de Israel mata al rey enemigo, porque lo palpan de arma, todo, y estaban esperando, porque por lo general estaba debajo de la espada, porque era para sacar. Y como él era zurdo, no se dieron cuenta que el cuchillo en el talabarte estaba del otro lado. Cuando lo palpearon y entra la presencia del rey, lo termina matando al rey. El talabarte en el ejército se llama el fuego amigo. Cuando vos estás atacando, alguien de atrás tuyo, sin querer, te pega un tiro a vos. ¿Por qué? Porque vos te pusiste en la línea de fuego de tus compañeros. ¿Viste? Vos te metés en eso. Pero también se llama el fuego amigo aquel que viene una ofensa de aquel que no esperás. Es una traición. Y esto es lo que le dice Jonathan a David. Te doy mi talabarte para que no hay nada oculto entre nosotros. Lo que hablábamos con Alberto. El tema de hablar de otro cuando el otro no está. Eso es una herida muy profunda, y eso es algo que Dios me está diciendo, de que en un pacto de amor, yo con Dios, yo con los hermanos, tengo que sacar el talabarte. No, hermano, yo no voy a hablar nunca mal de vos. No lo voy a hacer, te doy mi talabarte. Eso es un compromiso de amor. Si no hay un compromiso de amor, es una relación enferma, y si hay una relación enferma, estoy fuera de la unidad, me estoy yendo, estoy cayendo de la gracia. ¿Por qué? Porque soy traicionero. Y eso en el mundo está mal visto, cuanto más en el reino de Dios. Cuando yo hablo a la espalda de un hermano, algo que lo lastima, o lo ofende, o lo denigra, o que lo vamos a ver ahora, lo menosprecia. Dios dice que ese menosprecio te aleja de Él, el menosprecio a otro. ¿Por qué? Porque por el otro, su Hijo murió por Él. La sangre de Cristo murió por Él, y vos vas a hablar mal de Él. ¡Wow! Te estás abriendo una problemita con Dios. Como yo digo siempre, no te enojes conmigo, enojate con el que escribió la Biblia. Él dijo eso. No menosprecies, no le quites el valor que tiene la otra persona, que es la muerte de Jesús. Ese es el precio que tiene cada uno. Si yo hablo mal de vos,
estoy quitándote el precio y estoy despreciando la sangre de Cristo. Así que tengamos en claro cuando hablamos algo de otro hermano a espaldas de él. Por eso dice en Mateo, anda a hablar con él solos y arregla el problema. Sé valiente y enfréntalo, no hables de atrás, porque Dios no lo toma a la ligera. Y lo que vamos a hacer es, en 1 Corintios 11, dice de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Cuando ellos se juntan y Jesús les dice, ¿cómo esperaba este momento para compartir esto con ustedes? Este es el nuevo pacto, les dice. Dios es un Dios de pacto. Con Noé, con Abraham, con lo que hace Jonathan y David. Este pacto dice que es un pacto nuevo en la sangre de Jesucristo. El pacto que, como hicimos antes, ¿no? Dios, la sangre de Jesucristo me cubre. Entonces Dios a través de la sangre me ve la sangre de Cristo que me rodea a mí. Porque si Él me ve solo, me ve sin Cristo, soy alguien del mundo. Pero por la sangre de Cristo, Él me ve santo. La sangre de Cristo es la que santifica mi vida, la que me hace justo. Él me ve justo a través de la sangre de su Hijo. Entonces, eso lo que se hizo en ese momento es lo que Dios nos pidió. Hagan esto en memoria de mí, la Santa Cena. La Santa Cena es hacer todo esto recordando lo que Él hizo, morir por nosotros y soltar el perdón de Dios, y recordar lo que va a venir, que Él va a venir nuevamente a buscar ¿a quién? A su pueblo, a los que participan de esto, ¿no? A su pueblo. Entonces eso es la Santa Cena. Recordar lo que hizo y proclamar lo que va a pasar, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él les dice a la iglesia de Corintios, miren que ustedes cuando se reúnen a la cena del Señor, ellos comían, no solamente la Santa Cena del pan y del vino, o ¿cómo se llama? De la Eucaristía, ¿no? Sino ellos comían. Y después de comer, ¿por qué? Porque Jesús había hecho eso. Entonces ellos hacían lo mismo. Porque ellos habían estado con Jesús. Ellos comieron, se llenaron, y Jesús se para y dice, agarra pan y vino, y le dice, este es mi cuerpo, por el cual ustedes lo rompen y lo parten. Y esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto que es derramada por ustedes. Y esto es lo mismo. ¿Quién quiere servir en las copitas? Este es el nuevo pacto, dice el Señor, que es la sangre, el vino y el pan, el cuerpo. Pero dice, pero ustedes hay un problemita. Dice, entre ustedes hay disensiones. Algunos, servíla y ponelas ahí todo alrededor. Ustedes vienen, comen, y algunos comen de más y otros comen de menos. Otros tienen hambre y se abalanzan sobre la comida. Otros comen y toman y vienen borrachos. Dice, ustedes están menospreciando la cena del Señor. ¿Qué les dijo? Ustedes le están quitando el valor a lo que mi Hijo hizo. Morir por ustedes, derramar su sangre, dejarse castigar, dejarse blasfemar diciendo de que era maldito cuando Él era justo y santo y perfecto. O sea, le están sacando precio, le están sacando valor. Si ustedes menosprecian esto, se están alejando muy feo de Dios. Por eso es tan importante entender y darle el valor que tiene esto, que es recordar lo que Él hizo, aceptarlo, lo que Él hizo por mí, por mis hijos y por mi nuera, mi yerno, mi nieto, mi mamá, mi papá, por todos los que se crean en Él y se entreguen. Y darle el valor que corresponde. Por eso es tan importante no menospreciar. ¿Y quiénes podemos participar? Todos podemos participar. Antiguamente decíamos que solamente los que estaban bautizados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús hace la cena, todos los que estaban con Él eran sus discípulos y que habían sido bautizados. ¿Tá? Entonces por eso se creía eso. Pero esto es, tomar la cena del Señor es reunirse a comer pensando en lo que Él hizo por mí y diciendo que Él va a volver. Y esto está abierto para todos. ¿Por qué? Porque Dios les abre los brazos absolutamente a todos. A todos los que se arrepienten
y lo reconocen a Él como Señor. Así de fácil es. La gracia es eso. Gracia es, te da algo que vos no merecés. Y Él dice de que Él renueva todos los días su misericordia. La misericordia es que no te da lo que vos te mereces. Eso es misericordia. No te da lo que vos te mereces. Y encima te da lo que no mereces. De Él, de su amor, de su gracia, de su perdón. No sé cuántos somos, cuenten. 12 o 13. Así que esto es lo que Él hizo. Recordar esto, la cena del Señor, es recordar el perdón. Y el Señor te dice hoy, sé mayordomo fiel de lo que te di. Administrador de lo que te di. ¿Sos administrador de lo que te di? Sí, Él nos dio el perdón. Bueno, ahora dalo vos al perdón. Da el perdón. Y encima cuando das el perdón, haciendo lo que Él te pide, te libera. Y sos libre de esa cárcel espiritual que es la falta de perdón. Y es poder tener una relación, primeramente con Él, sana. Una relación sana con Dios implica una relación sana con el otro. Una relación sana con el otro implica una iglesia sana. Somos ovejas de su prado, somos ovejas del Señor. Una oveja que está enferma no se reproduce. Guarda. Una oveja enferma no se reproduce. Por ahí engorda, se ve bien de lana, pero si está enferma no va a tener cría, no se va a reproducir. Y el Señor no murió por ellas, sino por las que se reproducen. El Señor muere por aquellos que van a venir a Él. Él sabía quiénes éramos, porque Él conoce nuestro corazón. Por eso es importante entender de que ahora vamos a participar de la cena del Señor y vamos a orar y los invito a que nos levantemos pensando en esto. Lo que yo recibí, que estoy recordando, es que Dios me perdonó a mí. Y ese bien preciado que me dio, yo tengo que administrarlo, tengo que darlo, tengo que compartirlo, tengo que perdonar. Es un mandamiento, no es un sentimiento. Así que tengo que perdonar. Si hoy Dios nos habla de perdonar a quien sea de mi familia, a quien sea de cualquier lado, sea la situación que sea, no pensés en la situación o en el otro, pensá en vos y en Dios, para que vos tomes la determinación y digas, Señor, yo lo perdono, la perdono, los perdono en el nombre de Jesús. Y voy a buscar ayuda para liberarme de ese perdón, que es confesarlo, ponerlo en palabras delante de otro, delante del Señor. Porque no queda solamente en orar, no solamente en orar. Dice, confesaos unos a otros para ser sanados, y que oremos unos por otros porque la oración del justo puede mucho. Pero Dios dice, busca ayuda en mí, a buscar ayuda para ser liberado de esa cárcel. Tenés que pedir ayuda, no solamente con Él en oración, sino a través de un hermano, confesados unos a otros. Porque si no, yo me quedo, lo guardo y no, es confesarlo. Y cuando lo confesamos abiertamente, el enemigo puede escuchar. Y el enemigo donde escucha que vos tomaste la decisión de perdonar, le estás quitando autoridad a él y le estás dando la autoridad al Espíritu Santo. Entonces ahí el Espíritu Santo toma autoridad. Lo hablamos creo que también un par de domingos. La autoridad viene delegada de Dios. Pero vos tenés que aceptarla. Si vos no aceptás la autoridad y la ponés en práctica, la autoridad queda ahí. Vos tenés que tomar la autoridad. De tomar autoridad sobre ese problema y decir, yo perdono en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te damos gloria, honra y honor. Señor, gracias por habernos hablado, ministrado. Te rogamos que nos des la fortaleza, el denuedo y la valentía para poner en práctica esto, Señor, y perdonar a todos aquellos que nos hayan ofendido de alguna u otra forma, sean quien sea, Señor. Ahora en este día tomamos la autoridad, Señor, para perdonar en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, ayúdanos a liberarnos, Señor, y a salir de esa cárcel, papá, de la falta de perdón. Padre, y que este momento, esta cena que vamos a tener hoy contigo, sea, Señor, para la gloria de tu nombre. Es el deseo de nuestro corazón agradarte. Confesamos que tú eres el dueño, el Señor y el suficiente Salvador de nuestras vidas y de que gracias a ti, lo que vos hiciste en esa cruz, podemos hoy tener la vida eterna, Señor. Te hemos aceptado, te hemos recibido como nuestro Señor y Salvador y te damos el lugar que te corresponde a ti
en cada una de nuestras vidas, Señor. Bendice este pan, bendice este vino, Señor, que es la señal, papá, de lo que vos hiciste, derramando tu sangre y entregando tu cuerpo para ser partido y roto por nuestros pecados. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, participamos de esta cena para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Sírvanse. Sírvanse. Toca, toca. Amén. El perdón.